Hola, mi nombre es Angie Paola Pinzón y él es mi hijo Josh. Te damos la bienvenida a WinBaby. Queremos agradecerte por haberte registrado en nuestro sitio web. Yo sé que la información que vas a recibir es muy importante para la vida de tu hijo. Los bebés, desde que nacen hasta los 5 años aproximadamente, tienen una capacidad única de aprendizaje que no van a volver a tener en el resto de su vida. Ellos pueden aprender a leer, pueden aprender matemáticas, pueden aprender otros idiomas. Todo va a depender de qué tanta información le puedas proporcionar a tu bebé, porque el cerebro es realmente increíble. El cerebro de un bebé se forma en un 80% al cumplir los 5 años. Eso quiere decir que en esta primera etapa, desde que el niño nace hasta que cumple los 5 años, ha recibido una cantidad de información tan impresionante que no la va a recibir en el resto de la vida. Porque al cumplir los 6 o los 7 años, su cerebro prácticamente está formado en su totalidad. Esto quiere decir que de ahí en adelante la cantidad de información y el aprendizaje es mucho más despacio que al contrario en esta primera etapa. Por eso es muy importante la cantidad de información que tú le puedas brindar a tu bebé, porque de esto dependerá las habilidades que él va a desarrollar para un futuro. Si tú empiezas a proporcionarle información a tu bebé apenas nace, pues él va a desarrollar muchísimas más habilidades que si no lo estimularas nunca. Por eso es tan importante que empieces cuanto antes, porque a medida que él va creciendo, va sacando y va desarrollando más conexiones en su cerebro. Y estas conexiones son lo que nosotros llamamos inteligencia. Entre más conexiones pueda tener una persona, pues es más inteligente y puede solucionar muchos más problemas. Tu bebé puede aprender a leer, puede aprender matemáticas y puede aprender conocimiento en general. Todo va a depender de qué tanta información le puedas proporcionar. ¿Por qué puede aprender un niño a leer? ¿Por qué esto es algo tan novedoso? Resulta que siempre ha sido así. Los bebés son inteligentes, los de antes y los de ahora. Tu bebé es muy inteligente. Él puede aprender a leer porque la lectura es algo tan natural como aprender a hablar. Si tu niño aprende a hablar, puede aprender a leer sin dificultades. Si tu niño aprende a caminar, puede aprender matemáticas sin problemas. Porque eso es algo natural para el cerebro. Está neurológicamente comprobado que los niños tienen esta capacidad de aprendizaje, pero nunca más la van a volver a tener. Por eso, a veces vemos que hay tantas dificultades en la educación de los niños. A veces escuchamos cosas como que el niño tiene problemas de aprendizaje cuando entra primero, que al niño se le dificulta la lectura, que se le dificultan las matemáticas, y esto se relaciona a la cantidad de estimulación que tuvo en su primera infancia. A veces pensamos que no, que para qué, es perder el tiempo de pronto enseñarle a leer a un niño si ni siquiera sabe hablar, de pronto no va a entender ese tipo de cosas. Pero la realidad es otra. Si el niño aprende a escuchar y aprende a hablar,
perfectamente aprende a leer sin dificultades. Y si logramos que nuestros bebés aprendan este tipo de cosas de una manera tan alegre como la aprenden con este programa, entonces vamos a lograr que cuando llegue a un curso a niveles superiores, cuando tenga que entrar al colegio, no vaya a tener problemas de aprendizaje, porque le fascina, le gusta hacerlo. En estos minutos que hemos mostrado este video, Josh no se ha quedado quieto, porque quiere aprender, porque él necesita aprender. Y al igual que tus hijos, es necesario brindarles esta información. Imagínate lo que podría llegar a ser tu bebé en un futuro si aprende a leer, si es excelente en matemáticas, si es excelente deportista, si sabe más idiomas. Imagínate qué futuro podría tener, qué puertas se le pueden abrir, incluso qué cosas podría llegar a inventar para ayudar a la humanidad. Porque realmente su inteligencia es asombrosa. Pero eso depende únicamente de ti, de la decisión que puedas tomar hoy. Los expertos se dieron cuenta que las capacidades de los niños eran asombrosas. Empezaron a darles más oportunidades de aprendizaje y se dieron cuenta porque empezaron a ayudar a niños que no tenían todas sus capacidades cerebrales, niños que nacían con problemas en su cerebro. Resulta que un día uno de estos niños empezó a leer y se dieron cuenta que podía leer incluso más y mejor que un niño con inteligencia promedio. Entonces, ¿qué estaba pasando con los niños promedio? Pues claro, no les estaban proporcionando la misma información, porque al principio se pensaba que era suficiente con alimentarlos y vestirlos bien, pero no era suficiente. Al proporcionarles más información, los niños hacían por naturaleza lo que pensábamos que era imposible. Niños leyendo libros enteros, aprendiendo matemáticas avanzadas, resolviendo problemas que eran problemas para adultos. Ellos lo pueden hacer. Hay niños que les llamábamos prodigios porque sabían más de un idioma. Tu hijo puede aprender más de un idioma, puede aprender 5 o 6 idiomas si se le proporciona la información. Por eso yo te quiero invitar a que leas muy bien en la parte inferior de este video, porque te vas a dar cuenta de que debes tomar una decisión inmediata. Tu hijo lo necesita y debes empezar antes de que cumpla los 5. Incluso si puedes empezar apenas tu hijo nace, mucho mejor, porque entre más información le proporciones, pues más va a aprender y mejor va a aprender. Entonces empieza cuanto antes. Toma una decisión ya mismo y ordena este programa, porque este programa está diseñado para enseñarte todo lo que tienes que saber paso a paso, para enseñar a leer a tu bebé, para enseñarle matemáticas, para enseñarle conocimiento. El programa está diseñado con el material ya listo para que comiences cuanto antes. Entonces, espero verte, espero tener noticias tuyas para que tu bebé sea uno de los que llamábamos prodigios. Un prodigio ya lo tienes en tu casa, un genio ya lo tienes en tu casa. Tienes que proporcionarle la información y es suficiente. Espero tener noticias tuyas. Gracias.